Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar hablando sobre PyCaret y la forma en la que podemos trabajar el pipeline de Machine Learning con esta librería. Estos son los 10 pasos que nosotros podemos seguir con PyCaret. Vamos a estar viendo en este video todos los pasos de forma sencilla, de forma rápida, con el fin de entender la funcionalidad interna de dicha librería. Vamos a estar hablando desde cómo obtener los datos, cómo configurar el entorno, cómo comparar los modelos, cómo crear el modelo, cómo afinar el modelo, cómo graficarlo, cómo evaluarlo, finalizarlo, hacer predicciones sobre el modelo y finalmente guardar y cargar el modelo para producción. Si ustedes ven en la parte inferior de cada una de estas cuadrículas se encuentran unos métodos que son fáciles de recordar, son unos métodos muy intuitivos y que están construidos de forma natural con el fin de utilizar cada uno de los pasos de todo el pipeline. Recrear, por ejemplo, todo el experimento de un pipeline de Machine Learning sin una librería como estas requiere por lo menos más de 100 líneas de código en la mayoría de librerías. Con PyCaret vamos a ver que con estos 10, 11 métodos que podemos utilizar, podemos realizar todo este proceso. Esto no significa que por el hecho de la simplicidad con la cual la librería ha realizado todo este trabajo no nos permita realizar cosas más avanzadas, como por ejemplo el preprocesamiento avanzado o el ensambling o el stacking generalizado u otras técnicas que nos permitan personalizar completamente el pipeline. Esto también se puede hacer con PyCaret y que de hecho son pasos personalizados que muchas veces son imprescindibles para cualquier científico de datos o ingeniero de Machine Learning. Entonces, esto es básicamente lo que vamos a estar trabajando en estos videos. PyCaret básicamente es una librería de código abierto y de bajo nivel para Machine Learning. Está escrito en Python y le permite pasar y preparar sus datos o pasar desde preparar sus datos a desplegar su modelo en cuestión de minutos. Si ustedes ven acá, nosotros podemos configurar primero el entorno y luego estar guardando o cargando el modelo para producción con estos sencillos métodos y de forma realmente fácil. Existe una discusión en la comunidad de Data Science relacionado con el AutoML. Entonces, el AutoML es Automated Machine Learning. Esto básicamente lo que significa es que son todo el proceso del pipeline automatizado de Machine Learning debido a que esto se comporta como una caja negra y eso es una de las desventajas de este tipo de librerías. A pesar de que muchas veces las librerías de AutoML se venden más como para personas sin mucha experiencia, lo cierto es que este tipo de librerías están hechas para personas con más experiencia, debido a que oculta mucha de el proceso interno, el cual al principio es fundamental entender si apenas se están aprendiendo los primeros pasos en Machine Learning. Entonces es aconsejable para usuarios que tengan un nivel intermedio o avanzado y que sepan cómo empezar, por ejemplo, a modificar ciertos parámetros, cómo hacer stacking, cómo hacer ensambling y hacer este tipo de técnicas un poco más avanzadas para poder personalizar o modificar incluso aspectos de la librería. Entonces, esto es parte de librerías que se llaman AutoML. Esta PyCaret lo pueden encontrar bajo pycaret.org. Esta es la librería oficial o es la página oficial. Acá nos está hablando de que esto es una librería de código abierto, de código de bajo nivel para Machine Learning. Es bastante interesante debido a que, como ya lo mencionaba anteriormente, abarca todo el proceso, todo el pipeline, desde reunir los datos, preprocesar los datos, hasta desplegarlos o dejar listo el modelo para desplegarlo a producción.
Por aquí en el menú ustedes obviamente van a poder encontrar las guías, la forma de instalarlo, la documentación, algunos tutoriales y las funciones que vamos a estar utilizando, por ejemplo, para inicializar, en este caso, los modelos, para entrenarlos, para ensamblarlos, para analizarlos, para desplegarlos. Eh, Acá también tenemos, por ejemplo, acceso a el preproceso. Entonces, por ejemplo, para dividir el dataset, para prepararlo, para escalarlo. Entonces, otro módulo o otra parte interesante de la librería son los módulos en los cuales están divididos en los diferentes tipos de aprendizaje, tanto supervisado como no supervisado. Ustedes van a poder encontrar una gran cantidad o casi que en realidad todos los algoritmos utilizados en la actualidad o dados en el momento en el que se hace el release de una versión de PyCaret sobre, por ejemplo, modelos de clasificación, de regresión, de clustering, de anomaly detection, de natural language processing, en fin. Entonces es una librería bastante robusta. Vamos a estar haciendo un ejemplo con un proyecto en particular sobre detección de fraude de tarjetas de crédito. No, este va a ser, es más, si hay un default en una tarjeta de crédito, o sea, si alguien va a dejar de pagar una tarjeta de crédito. Ese es el dataset en realidad sobre el cual vamos a estar trabajando para hacerlo un poco diferente a la detección de fraude. Um, Esta librería es muy similar a Caret de R. R, ustedes saben, es otro lenguaje de programación, el cual también nos permite hacer Machine Learning. Y R tiene también una librería llamada Caret. En este caso, obviamente, esta librería está realizada con R y en nuestro caso de PyCaret con Python. Cuando se trabaja en un proyecto de ciencia de datos, esto creo que ya todos hemos pasado por ello. eh, Todo lo que es la exploración de los datos y el feature engineering es lo que normalmente nos lleva mucho tiempo en realizar y en comprender y en trabajar. Esto es parte de lo que quiere suplir PyCaret al ahorrarnos tiempo con estos métodos y de esta forma entonces llegar al objetivo mucho más rápido. Y el objetivo es tener el modelo listo, haber seleccionado el modelo, porque finalmente si nosotros tenemos un problema, vamos a estar trabajando sobre diferentes modelos, haciendo diferentes pruebas. Entonces, esto nos da como ese punto de entrada de poder elegir y comparar cuando estemos, por ejemplo, con el Compare Model. Vamos a comparar más o menos 18 modelos. Vamos a estar trabajando con un algoritmo de aprendizaje supervisado de clasificación y vamos a tener acceso a 18 modelos diferentes o a 18 algoritmos diferentes y la comparación de cada uno de ellos con diferentes scores o con diferentes tipos de métricas. De esa forma entonces vamos a elegir el mejor. Entonces eso nos ahorra bastante tiempo. Manos a la obra, entonces vamos a comenzar a instalar PyCaret. Tengo acá simplemente un Jupyter Notebook, levantan un Jupyter Notebook, lo pueden nombrar como ustedes quieran. Hay unos prerequisitos, deben de tener Python 3.6 o mayor y PyCaret 2 o mayor. Listo, que no sea menor a 2, el PyCaret y el Python 3.6 o mayor. Esas son como las únicas características que vamos a necesitar o prerequisitos. Entonces vamos a hacer nuestra instalación pip3 install pycaret. Lo ejecutamos y esperamos entonces a que la instalación se ejecute. Listo, como pueden ver, la instalación puede tardar algunos momentos dependiendo del poder de procesamiento de su máquina. Si vemos la instalación, esto nos trae diferentes librerías en las cuales, o entre las cuales se encuentran, por ejemplo, CatBoost, XGBoost y otro tipo de librerías, incluso Cycler, Matplotlib, WordCount o librerías como NLTK. De Natural Language Processing con el fin de tener todas estas librerías disponibles para poder correr los respectivos comandos. Recuerden que con PyCaret nosotros, debido a que vamos a estar trabajando todo el pipeline de Machine Learning, el por debajo
está llamando o está construido en realidad bajo todas estas librerías comunes y conocidas por todos nosotros. Entonces, por eso quizás puede tardar acá un poco la instalación. Si eres usuario de Google Colab, en Google Colab puedes instalarlo de la siguiente forma: from pycaret.utils import enable Colab y luego enable Colab. De esta forma puedes instalar PyCaret para Google Colab. Listo, lo voy a comentar por acá, si no me daría un error debido a que obviamente estamos en Jupyter Notebook. Entonces vamos a estar trabajando con los módulos de PyCaret, especialmente vamos a estar trabajando con el módulo Supervised Classification, vamos a estar trabajando un algoritmo de clasificación binaria. Recuerden que un algoritmo de clasificación binaria es simplemente donde el resultado es binario, o sea, son solamente dos datos, true o false, 0 o 1, o si son categóricos, podría ser positivo o negativo, sí o no, cliente se queda o no se queda, la persona o esa evaluación o, por ejemplo, si esa persona está enferma o no está enferma. Ese es el tipo de resultados binarios que podemos tener con esta clasificación. En este módulo de clasificación o dentro del módulo de clasificación vamos a tener acceso, como lo mencionaba hace un momento, a 18 algoritmos y 14 gráficos o plots para analizar el rendimiento de los modelos. Cada uno de estos, si por ejemplo se tratara de regresión, ya tendría otra cantidad diferente de algoritmos. Depende del módulo que estemos utilizando, la cantidad de algoritmos a los cuales vamos a poder acceder. Listo, y esto, pero por lo general todo lo tiene la librería en sí, o por lo menos los algoritmos más importantes, más conocidos, más utilizados, sí o sí vamos a acceder o a tener acceso a ellos. En el caso nuestro, que se trata de un algoritmo de clasificación binaria, entonces tendremos acceso a estos 18 algoritmos. Entonces, regresión logística, Canvas Classifier, Naive Bayes, Decision Tree Classifier, Support Vector Machines, Gaussian Process Classifier, Rich Classifier, ADA Boost Classifier, Gradient Boosting Classifier. Entonces, si ven, vamos a poder en realidad tener acceso a los más importantes. Cada uno de estos algoritmos tiene un ID. De esta forma es como vamos a poder acceder a ellos cuando lo estemos llamando por medio de PyCaret. Aquí también se encuentran las referencias si quieren acceder, por ejemplo, a la documentación oficial y si tiene turbo. Esto es más relacionado con la velocidad de ejecución como tal del modelo. Como se trata de un clasificador binario, como ya sabemos, entonces las respuestas, o como lo acabo de explicar, serían ceros o unos en los cuales tenemos dos clústeres debidamente clasificados, en este caso como azul o naranja para 0 o para 1. Esta es la forma entonces en la que se ve. Vamos a estar, como ya lo mencioné también, utilizando un dataset llamado Default of Credit Card Client, que es de UCI Machine Learning. Esto es básicamente saber si un usuario de tarjeta de crédito va a dejar de pagar la cuota mensual. O sea, si hay un default, si esa persona definitivamente se va a atrasar en los pagos o va a dejar de pagar completamente esa tarjeta de crédito. Ese sería el dataset. Va a tener factores demográficos, datos de crédito, historial de pagos, extractos de facturación y abarcan solamente el año 2005 para el país de Taiwán. Listo, así está dado. Entonces vamos a acceder a él. Este sería el dataset. Entonces vamos a tener tres formas de hacer esta instalación. Ustedes deciden el que les quede más fácil. El primero de ellos es acceder a este link. El link va a estar en las diapositivas que van a estar abiertas y accesibles a ustedes.
En UCI Machine Learning, aquí ustedes ya saben, esto en el data folder, van a poder entrar, acá se encuentra el archivo y está en formato XLS. Podrían utilizar pandas para importar dicho archivo en XLS y hacer la transformación necesaria para poder crear un dataset. Listo, o un data frame, perdón, en pandas. Entonces, una vez tengamos el data frame en pandas, estaríamos listos para trabajar. Esta transformación de XLS a CSV también la van a poder encontrar aquí en este segundo link. Quiere decir que acá en este link van a encontrar es el formato en CSV, el cual muchos de nosotros estamos acostumbrados a trabajar, entonces simplemente lo vamos a descargar. Acá se encuentra entonces nuestro documento y esta es la primera que en realidad vamos a estar trabajando. Entonces import pandas a Speedy, como ya muchos de ustedes sabrán, importamos en esta ocasión pandas, luego creamos el data frame, pd read CSV. Bueno, no sé si esta pantalla se encuentra muy pequeña, lo voy a hacer un poco de zoom para que se vea mejor. Entonces tenemos acá el CSV, vamos a subirlo a nuestro ambiente de trabajo. Entonces voy a abrir por aquí el localhost, tengo por acá los datasets, vamos a subir este dataset default credit cards, por aquí tenemos, lo subimos y de esta forma entonces podemos acceder. Entonces permítame por acá, entonces lo tengo en datasets. Este archivo se llama default of credit card clients.csv. Creo que esto está default of credit cards. Vamos a cambiarle por aquí el nombre para poder que lo tengamos a la mano. Lo que voy a hacer acá es simplemente cambiarle el nombre a default CSV. Venimos, buscamos entonces aquí default .csv y por acá datasets default CSV. Listo, aquí simplemente accedo a la ruta correcta dentro de mi Jupyter Notebook y tenemos entonces el dataset default y lo exploramos como sabemos de f.head y de esta forma entonces tenemos nuestro dataset. Inicialmente nos damos cuenta que tenemos 25 columnas. Estas 25 columnas representan cierta información. Obviamente si queremos, como siempre, tener detalles acerca de lo que significa cada una de estas columnas, entonces en la documentación original vamos a poder acceder a ella. Tenemos entonces el monto entregado en la tarjeta de crédito, el género, la educación, el estatus marital, la edad que tiene la persona, el historial de pagos anteriores, en fin. Acá tenemos entonces el acceso a cada una de sus columnas y qué significan. Luego revisamos nuestra columna objetivo. Entonces, finalmente vamos a estar trabajando sobre dicha columna, que es el default payment. En este default o sobre este default es que vamos a poder calcular si efectivamente esta persona entró en default o no entró en default. Si hubo, en este caso, entonces no pago de la tarjeta de crédito. Entonces les había mencionado que teníamos tres formas de importar el dataset. Una era directamente en XLS, como ese formato. Luego la segunda forma sería como un CSV al link suministrado. Y la tercera forma sería entonces el primer método al cual nosotros podemos acceder dentro de PyCaret. Este gráfico lo mostré al inicio y es el que vamos a tener como guía para los siguientes pasos. Este dataset también se encuentra dentro de PyCaret. Quiere decir que yo podría obtener los datos directamente de la librería, así como por ejemplo nosotros hacemos con scikit-learn, del cual podemos traer, por ejemplo, datasets. De esta misma manera podemos hacerlo con PyCaret y con la función o el método getData. Listo, o getData. Listo, de esta forma entonces vamos a acceder. Vamos a explorar cómo hacerlo. Importamos PyCaret.
.datasets y le decimos que traigamos getData. Listo, este es el método sobre el cual vamos entonces a utilizar esa importación. Dataset va a ser getData y a getData le pasamos el nombre del dataset que se encuentra en PyCaret. Ellos lo llaman credit. Listo, entonces de esta forma Shift Enter y él va a importar el dataset. Aquí lo tenemos, es exactamente el mismo dataset, sin embargo tiene algunas modificaciones. Si ustedes ven por acá, los nombres de las columnas fueron modificadas. Esto es para simplicidad, para poder entender más en detalle qué está pasando entonces con cada una de estas columnas. Entonces eliminaron esta fila 0 y la pasaron a que fuera el nombre de la columna en sí. Entonces, como vemos, la última columna sería default. Esta va a ser nuestra columna objetivo y finalmente vamos a estar trabajando sobre este dataset. Listo, entonces acá tenemos. Luego, si damos dataset.shape con dataset.shape, de esta forma podemos obtener el resultado de la cantidad de filas y de columnas en nuestro dataset. Entonces serían 24.000 filas, 24 columnas. Ahora vamos con el segundo paso. Nuestro segundo paso, entonces, según lo que vimos anteriormente, sería lo siguiente. Bueno, en realidad, antes de entrar en el segundo paso, quiero hacer una pequeña aclaración sobre la subdivisión de los datasets, debido a que existe algo de confusión en los términos. Nosotros actualmente sabemos que podemos subdividir los datasets de la siguiente forma. De hecho, poca gente creo que los subdivide de esta manera, pero es una buena práctica. Lo primero es, nosotros tenemos el 100% de los datos. Esta subdivisión de los datos en porcentajes depende de cada set de datos en sí. Básicamente lo importante es entender de que podríamos o de que deberíamos estar subdividiendo los datasets en tres partes. La primera parte sería la parte del entrenamiento, la segunda la parte del test y la tercera parte de validación. Esto es así debido a que esta parte de la validación es la que generalmente no utilizamos. Y vamos a empezar a ver entonces las diferencias. Primero, en el dataset de entrenamiento es el conjunto de entrenamiento que normalmente conocemos, es la muestra de datos utilizada como tal para entrenar nuestro modelo. Y es el conjunto de datos que utilizamos, como su mismo nombre lo dice, para entrenar. El modelo ve y aprende básicamente de este set de datos. Con respecto al test, en el test la muestra de datos utilizada para proporcionar una evaluación imparcial de un modelo se ajusta al conjunto de datos de entrenamiento mientras se ajustan los hiperparámetros del modelo. Entonces, sigue siendo el mismo set de datos de test que hemos trabajado siempre, que por lo general se subdivide 80-20 o 70-30 o 75-25, dependiendo del set de datos en sí, de la cantidad de datos a los que tengamos acceso en sí. Este dataset de test o esta subdivisión de test es el que se utiliza, como sabemos, para evaluar un modelo determinado, pero esto es para una evaluación frecuente. Nosotros como ingenieros de Machine Learning usamos estos datos para afinar los hiperparámetros del modelo. Cuando corremos el test, nosotros empezamos a modificar los hiperparámetros, en este caso del modelo, pero sin que llegue a un overfitting. Y por esto es que también necesitamos los datos de validación para que no se vaya a presentar tampoco tan rápido o fácilmente ese overfitting. Entonces, con respecto a los datos de test, el modelo ve ocasionalmente estos datos, pero nunca aprende de ellos, y esa es la principal diferencia con los datos de entrenamiento. Bueno, creo que esa parte todos lo conocemos, todos lo sabemos, todos lo hemos trabajado. Sin embargo, la parte del test de validación o el dataset de validación más bien es la muestra de datos utilizada para proporcionar una evaluación imparcial de un modelo final
y que encajan en el conjunto de datos de entrenamiento. Este conjunto de datos de validación proporciona el patrón oro utilizado para evaluar el modelo. ¿Por qué? Porque solamente se utiliza en realidad una vez que el modelo está completamente entrenado, utilizando tanto los conjuntos de entrenamiento como de test. Entonces, por eso incluso acá está separado, porque básicamente estos datos de validación, la buena práctica, es incluso antes de nosotros empezar a hacer el conocido split test, o el split de los datasets, tenerlos ya separado. Y esto podría ser diferentes porcentajes, podría ser un 5%, un 10%, un 20% del 100% de los datos. Entonces, por eso decía que estos porcentajes se pueden modificar. Esto es simplemente ilustrativo, esto va más según el conjunto de datos. Lo importante acá, o la recomendación finalmente, porque recuerden que esto es simplemente una recomendación, igual pues cada uno va encontrando la forma correcta en la cual trabaja, pero por buenas prácticas se considera que antes incluso de tocar y empezar a hacer cualquier entrenamiento o cualquier análisis, incluso de los datos, separar inicialmente este validation dataset. De hecho, este conjunto de validación es el que nosotros en Data Source AI es el que utilizamos, por ejemplo, para evaluar las competiciones. Si hay una competición de Data Science, por ejemplo, con las plataformas conocidas de competiciones de Data Science, este conjunto de validación que no se toca en ningún momento y que es el que queda oculto a los ojos de los competidores, es el que se utiliza finalmente para validar los datasets, porque es el que finalmente está simulando los datos de la vida real, los que son completamente desconocidos para el data scientist. Entonces, esa es la diferencia, por eso les comento que es una buena idea y todo el resultado que ustedes van a obtener, tanto del entrenamiento y del test, cuando tengan el modelo listo, lo van a comparar con respecto al conjunto de validación. Entonces, esta es la buena práctica y la recomendación. Hay una confusión generalizada con respecto aquí a los términos. Muchas veces este test se le llama validación y a esta validación se le llama test. Entonces, ahí hay una confusión de términos. Esto es, como se los estoy mostrando acá, es como la más generalizado se encuentra, porque nosotros, por ejemplo, con Scikit-learn, que es una de las librerías más comunes que ustedes saben para Machine Learning, entonces incluso nos pide que dividamos siempre el dataset por entrenamiento y test o train test. Esta es la forma entonces que nosotros tenemos, pero casi nunca nos habla de validation. De hecho, no nos habla de validation. Validation la hacemos nosotros por prevención para poder finalmente testear nuestros datos contra esta validación en sí. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de empezar con todo el pipeline sería precisamente sacar estos datos de validación aparte. Hay varias técnicas que se utilizan para poder sacar entonces estos datos de validación, entre los cuales está el porcentaje que nosotros queremos sacar. Entonces, simplemente vamos a sacar 1200 datos aparte. Recuerden que este dato se tiene 24.000 muestras. Vamos a sacar 1200 muestras aparte, simplemente porque es un dato que podría ser representativo. Entonces venimos nuevamente a nuestro Jupyter Notebook y acá lo vamos a separar de la siguiente manera. Entonces vamos a hacer primero un sample. Este sample dataset. Entonces vamos a estar trabajando sobre dataset. Punto sample. El punto sample, ustedes saben, esto es de pandas, en el cual simplemente nos saca una muestra aleatoria de nuestro set de datos. Entonces vamos a hacerlo sobre, en este caso, el 5%. Entonces le pasamos acá una fracción de 0.95 y un random state. Entonces vamos a pasarlo, vamos a pasarlo de esta forma, 786. Listo, si llamamos aquí a data, entonces ya no tenemos 24.000, sino 22.800 muestras de las mismas 24 columnas. Ahora vamos a sacar esos datos de validación en una variable que la vamos a llamar data unseen, o sea, datos no vistos, y vamos a hacer dataset.drop para sacarlos entonces del dataset data.index.
Listo. Lo sacamos de esta forma. Ahora si vemos data unseen y tenemos entonces los 1200 rows de los que les hablaba hace un momento, y de esta manera entonces sacamos esa muestra de validación. Tenemos esta validación. Esta es una, como les decía, una buena práctica. Lo podemos seguir haciendo de esta manera en sus proyectos. Data reset index. Entonces vamos a acomodar bien esta data in place true, drop true. Luego vamos a hacer lo mismo con data unseen punto reset index. Entonces recuerden que como cogieron números aleatorios, estos índices quedaron desordenados. Lo que estamos haciendo acá es simplemente volver a resetear precisamente esos IDs para que vuelvan y queden organizados. Entonces lo hacemos con este reset index, pasándole los parámetros in place true y drop true. De esta forma. Listo. Acá ya tenemos los datos. Vamos a copiar bien acá in place. Ahora sí. Ahora vamos a imprimir los datos. Entonces, si imprimimos, por ejemplo, data.shape, entonces tenemos los 22.800 o el 95% de los datos, y el data unseen.shape y tenemos 1200 o el 5% de los datos. Y de esta forma entonces aplicamos esta primera técnica de poder subdividir los datos primero en validación. Entonces, si vieron, no es el 20%, apliqué solamente el 5% de los datos para el dataset de validación. Va a quedar completamente intacto este data unseen y solamente lo vamos a utilizar al final del pipeline, o sea, cuando ya vamos a estar evaluando nuestro modelo. Como les decía, esto es una buena práctica para que lo sigan realizando dentro de sus proyectos. Esta sería la primera parte del video. Nos vemos en el próximo.